Hola, hola, buenos días con toda la audiencia. Los saludamos desde el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy tenemos la telecapacitación a cargo de la unidad de hígado de nuestro hospital. A continuación, la primera presentación estará a cargo de la doctora Tatiana González Vargas, médico gastroenteróloga del Servicio de Gastroenterología de nuestro hospital. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días con todos. Sé que esta capacitación está dirigida para el personal de primer nivel de atención, ¿no? Vale decir centros de salud, puestos de salud. Bueno, el tema que queremos tratar el día de hoy es sobre pacientes con cirrosis hepática básicamente, que son referidos a nuestro hospital, a veces con ningún estudio, ¿no? Previo. Entonces, por eso es que queremos dar la charla para que ustedes sepan en qué momento deben referir a un paciente que tiene alguna probable alteración a nivel del hígado, ¿no? Entonces, por eso es importante esta charla para que ustedes sepan cuándo referir a un paciente y, bueno, la doctora Aquino va a referirles va a indicarles cómo tienen que referir al paciente, ¿ya? Vamos a ver cuándo puedo hacer. Ya, genial. Bueno, vamos a hablar de la hepatopatía crónica, ¿no? Que es una enfermedad previa o parte de la cirrosis, ¿no? Entonces, esa enfermedad, lamentablemente, como vamos a ver más adelante, no da mucha sintomatología. Entonces, el paciente va a llegar ya en un estado avanzado. Generalmente llega ya cuando tiene cirrosis, ¿no? Cuando hay este tipo de daño, el daño puede darse incluso antes de 20 años que lo detectemos y el paciente no darse cuenta y llegar en una etapa avanzada, como ya lo dije. Se diagnostica usualmente a los 60, 55 años, por lo que se deduce con eso que los síntomas la enfermedad podría haber empezado a los 40 años, pero sin sintomatología. Sobre la hepatopatía crónica y la cirrosis en el mundo, más de 1 millón de personas fallecen por esta enfermedad. Constituye uno de los principales problemas de salud en el mundo debido a su alta morbilidad y su alta mortalidad también. Existen muchas personas que no conocen el funcionamiento del hígado, la importancia que este tiene, ¿no? Y que es un órgano indispensable para las funciones del cuerpo, es un órgano noble y que el paciente debería conocer cómo debe cuidarlo o cómo evitar que llegue a enfermarse, ¿no? Siguiente. La epidemiología en el Perú es una tasa alta de mortalidad, más o menos de 9.48 por 100.000 habitantes, es las muertes que se presentan. Ocupa el 5º lugar en orden de magnitud entre las defunciones a nivel general y el 2º lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares. Y también es la segunda causa de muerte entre los pacientes de 20 a 64 años de edad. Aproximadamente el 30% de nuestra población tiene hígado graso. Más adelante vamos a ver que es una de las principales causas que está remontando en nuestro país encima de los pacientes alcohólicos en algunos casos, ¿no? Se presenta en las diferentes etapas de la vida y algunos casos ya de frente a la cirrosis, ¿no? Entonces, los pacientes generalmente están haciendo su rutina diaria ya estando con cirrosis y en algún momento llegan a presentar una complicación y es ahí donde acuden a un centro de salud o a un hospital, ¿no? El hígado graso es uno de los factores más importantes, como ya les dije, y eso debido a los malos hábitos alimenticios, a la ingesta de alcohol también, que es una de las causas, y vamos a verlo eso más adelante. Para abajo. Ya. ¿Qué es la hepatopatía crónica? No, creo que falta uno más o no. No, ya. Siguiente. ¿Por qué es importante para nosotros hacer una detección temprana a un paciente con hepatopatía crónica o que llegue antes de la cirrosis hepática? Porque como todos ya sabemos, el tratamiento definitivo es el trasplante hepático.
En nuestro país solamente el trasplante lo hace el Hospital Almenara y Rebagliati, ¿no? Se inauguró el servicio de trasplante hepático en marzo del 2000 y hasta marzo del 2023 se realizaron solamente 457 trasplantes de hígado, ¿no? Entonces, la opción que tienen nuestros pacientes a un tratamiento definitivo es muy baja, ¿no? Para los pacientes del Ministerio de Salud no van a tener la posibilidad de acceder a este tratamiento. Entonces, lo ideal es evitar que lleguen a una etapa de cirrosis o una hepatopatía crónica ya avanzada, ¿no? El Perú tiene una alta tasa, perdón, una baja tasa de donación. Imagínense, o sea, encima que no tenemos nosotros disponibilidad de hacer trasplante y que no haya donantes, es peor aún todavía, ¿no? Entonces, eso es importante que detectemos a tiempo la enfermedad y la tratemos para evitar que lleguen a cirrosis. Siguiente. Un poco en cuanto a la definición de hepatopatía crónica, indica una lesión hepática difusa que persiste más de 6 meses y generalmente esta lesión es progresiva y cuando ya llega a su estadio final se llama cirrosis, ¿no? Siguiente. Vamos a ver un poco de las etapas para que ustedes también puedan darse cuenta en qué momento deben referir a los pacientes a nuestro hospital. Si nosotros tenemos un hígado sano, como está hacia el lado izquierdo, por diferentes factores como el hígado graso, el alcoholismo, las hepatitis virales, el paciente va a tener una inflamación constante en el hígado. Recuerden que el hígado es un órgano que se regenera, pero si el daño es constante y no se mejora o no se hace un diagnóstico a tiempo, no va a poder regresionar, ¿no? Va a pasar a una fibrosis hepática y al no regresionar, que en ese momento es donde se puede hacer la regresión de la fibrosis, va a pasar a una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, ese es el camino que normalmente tiene un paciente, hígado sano, fibrosis, que puede regresionar y ya después pasa a la cirrosis. Ahí ya el único tratamiento es el trasplante. Un poco de cómo es el mecanismo que se produce la cirrosis, en este caso del hígado graso. También esta fisiopatología es muy similar a la del alcohol, ¿no? ¿En qué pacientes debemos evaluar la posibilidad del hígado graso? En pacientes obesos, hipertensos, diabéticos o que tengan alguna dislipidemia o síndromes metabólicos, ¿no? Y el alcohol igualmente también tiene un mecanismo muy parecido. Entonces, todos ellos van a producir una resistencia a la insulina y eso a la larga va a hacer que haya acumulación de lípidos en el hígado, va a producir un estrés a nivel del retículo endoplásmico, va a activar células inmunes, ¿no? Y eso a su vez va a producir una disregulación del metabolismo de los lípidos. Eso a su vez va a producir una inflamación de las células hepáticas, va a haber liberación de citoquinas, interleuquinas, luego de ello va a producir la inflamación, luego va a haber muerte celular, que ya vamos a ver en el siguiente gráfico, y esto va a llegar a la fibrosis. Y la fibrosis a la larga, cuando el daño ya es de todo el hígado, va a producirse la cirrosis, ¿no? Siguiente. Ya, aquí vamos a ver otro cuadrito que nos ayuda también a ver por qué el paciente con hígado graso va a llegar a fibrosis. La genética influye mucho, ¿no? Porque hay muchos pacientes que son alcohólicos por muchos años y no llegan a hacer cirrosis, pero hay otros que sí, y eso depende también de la genética del paciente. Se dice también que la microbioma o la microbiota intestinal también influye mucho, sobre todo en el proceso inflamatorio. Los hábitos alimenticios, recuerden que ahora han aparecido o comemos ya más comida chatarra y ahí es donde ha empezado ya a haber más pacientes obesos, incluso desde niños hay obesidad. El sedentarismo también, por el uso de las computadoras, ya los niños sobre todo no salen ya a jugar a la calle, no hacen ejercicio, igual los adultos, entonces todo eso lleva a que haya obesidad y trastornos metabólicos, ¿no? Y como dije antes, la resistencia a la insulina es lo que va a desencadenar todo este problema, ¿no? Va a producirse una esteatosis del hígado, desregulación metabólica,
Eso a su vez va a producir estrés oxidativo que va a producir la inflamación, va a haber daño mitocondrial también y muerte celular a través de la apoptosis, ¿no? Y al haber muerte celular e inflamación va a activar células estrelladas, que son estas las que van a producir la fibrosis en el hígado, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas en nuestro país más frecuentes? Las metabólicas, ya lo mencioné, obesidad, dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión. En algunos casos, bueno, no está ahí, pero el sobrepeso también puede en algunas ocasiones producir, ¿no? Hay pacientes a veces que no tienen ninguna de estas morbilidades, pero igual tienen hígado graso, ¿no? Eso ya sería también parte genética, ¿no? Después, inflamación del hígado por drogas, por depósitos, como la hematomatosis, enfermedad de Wilson, que no es muy frecuente, el alcohol, que sí es frecuente, enfermedades autoinmunes también, como la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, que son enfermedades autoinmunes que pueden ir a cirrosis. Igual también hay que detectarlas a tiempo para poder tratarlas y evitar que lleguen hasta la cirrosis. Y las enfermedades virales, como hepatitis B, C o D también, ¿no? Que van a producir también un daño crónico. Recuerden que la hepatitis B, el 10% de los pacientes hacen cronicidad, en cambio la hepatitis C, el 80% van a cronicidad, entonces hay que detectarlas también a tiempo, ¿no? Siguiente. ¿En qué pacientes vamos a sospechar entonces hepatopatía? Ya hemos dicho, los pacientes que tienen algún antecedente de alteración metabólica, como los diabéticos, sobre todo pacientes diabéticos que no tienen control. Por eso es importante hacer seguimiento en el primer nivel a estos pacientitos, referirlos en algún momento a endocrinología, ¿no? Para que puedan ser evaluados, de repente los van a pasar a nutrición, ¿no? Entonces siempre es importante que sean evaluados por endocrinólogo y luego continuar el tratamiento en el primer nivel. Hipertensión arterial también sé que se debe tratar en el primer nivel, también es un factor que va a predisponer, ¿no? El hígado graso. El alcoholismo, ¿no? Detectar, no sé si en los centros de salud o puestos hay disponibilidad para hacer perfiles lipídicos, pero sería importante siempre que hacerle al paciente, sobre todo si es un paciente obeso, ¿no? Entonces, si tenemos una hiperlipidemia, poderlo referir para acá y poder hacer un estudio más al paciente, ¿no? ¿Qué hábitos de alimentación tiene el paciente? Si es consumidor, sobre todo de harinas en el hígado graso, carbohidratos es lo que más va a producir, ¿no? El hígado graso. La actividad física, ¿qué tipo de actividad hace el paciente? Eso es importante preguntarlo durante la consulta. Si hay algún antecedente familiar de enfermedades autoinmunes, papá, mamá, algún hermano, también es importante para pensar que podría ser esa la causa del problema en este caso. Conductas sexuales de riesgo, en el caso de hepatitis B o C, si tenemos eso dentro de la anamnesis, entonces descartar, ¿no? Las hepatitis virales. Y el consumo de algún medicamento, por ejemplo, pacientes que toman 3, 4 años tratamiento para TBC, un multidrogo resistente o XDR, entonces también es importante evaluar y hacer seguimiento de las funciones hepáticas, ¿no? Siguiente. Luego hay que hacer una adecuada historia clínica, ver si lo que sí debemos tener en cuenta es que el hígado no produce sintomatología, ¿no? Si hay hígado graso, no hay síntomas, y cuando llega una fibrosis avanzada tampoco hay sintomatología, ¿no? A lo mucho que puede tener el paciente a veces es astenia, debilidad, molestias y dolor, ¿no? En el hipocondrio derecho. Por eso es importante ver los antecedentes, hacer seguimiento en las diabetes, en la hipertensión, en las dislipidemias, si el paciente es obeso, igual también, ¿no? Tratar de que vaya un nutricionista, ¿no? Y hacerle seguimiento, ¿no? Lo otro que podría presentar es ictericia, pero generalmente ya es cuando el cuadro ya está avanzado, ya tiene alguna descompensación, en los casos de hepatitis virales, que podría presentar, no siempre hay ictericia, ¿no? Y ver si es que hay alguna clínica semejante a la hepatitis, ¿no? Fiebre, dolor en hipocondrio derecho, astenia y todo ello, ¿no? Ahora, la ecografía abdominal lo pongo dentro de lo que es la historia de enfermedad porque casi todos nuestros pacientes han ido a algún sitio a sacarse una ecografía, quizás por dolor en hipocondrio derecho, por cálculos vesiculares.
Entonces se hace la ecografía y de manera casual encuentran una esteatosis hepática. Entonces, en ese caso, el paciente tiene que ser referido, porque la esteatosis es por algo, ¿no? No es, si tiene grado leve, lo mando a su casa y baje de peso. No, hay que hacerle estudios para determinar por qué es esa esteatosis, de repente está haciendo algún síndrome metabólico y es necesario intervenir ahí, ¿no? Por eso es importante siempre hacer estudio en la esteatosis, así sea leve, ¿ya? Siguiente. Al examen físico, lo que podría salirnos positivo, siempre evaluar al paciente si es obeso, ¿no? Sacar su índice de masa corporal, eso es básico. La exploración física puede ser normal, como ya les dije, si hay un hígado graso, no vamos a encontrar ninguna alteración. O de repente ya el paciente está haciendo una esteatopatitis, o sea, una inflamación del hígado por la grasa que tiene, y puede presentar hepatomegalia, ¿no? O en estadios iniciales también, o compensados de la cirrosis, también puede haber hepatomegalia. Eso siempre hay que evaluar. Y en los casos de fibrosis avanzada o cirrosis ya vamos a poder ver signos de hipertensión portal o estigmas hepáticos en la clínica, ¿no? Vamos a ver a continuación eso. ¿Cuáles son los estigmas hepáticos que pueden ustedes evidenciar clínicamente? La ictericia, puede haber eritema palmar, ginecomastia, ascitis, ¿no? Eso, bueno, todo eso ya es cuando el paciente ya tiene cirrosis, encefalopatía con asterixis, contractura de Dupuytren. Siguiente. Telangiectasias en araña, eso tenemos que evaluar en la piel. Uñas de Terry, que son depresiones a nivel de las uñas. Hipertrofia parotidia, cabeza de medusa o circulación colateral, sarcopenia y pérdida de pelo, ¿no? Puede haber disminución del vello axilar, vello púbico, ¿no? En los varones la distribución va a cambiar de romboidal a triangular. Entonces, todo eso tenemos que evaluar en el examen físico. Y ahí es donde vamos a tener que tener una alerta con el paciente, ¿no? Siguiente. Exámenes de laboratorio. En el primer nivel de tensión, yo creo que el hemograma siempre debe realizarse para ver si hay pancitopenia cuando ya hay una cirrosis, hay una esplenomegalia con hiperesplenismo, vamos a encontrar la pancitopenia. Puede haber citopenia, hemoglobina y plaquetas bajas, o solamente plaquetopenia, que también si encontramos menos de 150.000, tenemos que pensar en una cirrosis, más aún si tiene diabetes o es hipertenso o tiene algún trastorno metabólico, ¿no? También es importante la alteración de coagulación, y a eso va a conversar un poquito la doctora Aquino. Aumento de las transaminasas. Si hay aumento de las transaminasas, también tienen que hacer referencia del paciente, ¿no? En la ecografía, si es que tienen a la mano, de repente el paciente ha traído de manera particular o se ha hecho en algún lugar, siempre hay que evaluar la ecografía. Vamos a ver en un momento qué vamos a encontrar en la ecografía. ¿Ya? Tenemos que evaluar las transaminasas, la gamma-glutamil, la fosfatasa, si están elevados, es para que refieran a nuestros pacientes. Y si tienen la posibilidad de hacer marcadores virales cuando hay conductas de riesgo, también sería importante que las realicen, ¿no? Siguiente. En la ecografía abdominal, ¿qué vamos a ver? En un paciente que tiene una esteatosis hepática grado 1, vamos a encontrar ligero aumento difuso de la ecogenicidad hepática con visualización normal del diafragma y de los vasos intrahepáticos. En el grado 2 va a haber aumento moderado de la ecogenicidad del parénquima, va a haber ligero empeoramiento de la visión de los vasos intrahepáticos de menor calibre y del diafragma. Y cuando tenemos un grado severo, va a haber un marcado aumento de ecogenicidad con pobre o nula visualización de vasos hepáticos y a nivel del diafragma y en la porción posterior del lóbulo derecho. Eso es cuando hay esteatosis hepática. Entonces, ahí es que ustedes tienen que referir el paciente, y ahí es donde nosotros debemos intervenir para que no llegue a hacer una cirrosis, ¿no? Siguiente. Ya cuando hay cirrosis hepática, pues ahí sí ya vamos a tener de repente un hígado pequeño, va a haber ya la cirrosis evolucionada, va a haber hipertrofia del lóbulo caudado respecto al lóbulo izquierdo, atrofia del lóbulo derecho, vamos a encontrar ascitis, va a haber en el hígado nodularidad, puede haber micronódulos o nódulos grandes, ¿no? Siguiente.
A nivel de la vena porta va a haber aumento de tamaño, el tamaño normal es de 10 milímetros, entonces en un paciente vamos a ver aumento de su tamaño, va a haber esplenomegalia, el vaso también va a aumentar de tamaño, porque recuerden que va a haber una hipertensión portal y se va a producir eso, ¿no? A consecuencia de la hipertensión. También por la hipertensión portal va a haber ascitis, ¿no? Tenemos que ver el grado de ascitis también y evaluarlo en la ecografía. Y bueno, podemos encontrar colaterales venosos, ¿no? En las ecografías en la cirrosis. Siguiente. Bueno, más o menos es lo que ustedes tienen que evaluar en un paciente para tener que referirlo a nuestro hospital, ¿no? Eso sí les recalcamos, paciente que tiene diabetes, hipertensión, tienen que referirlo porque nosotros podemos hacerle acá también la ecografía si es que ustedes no tienen la disponibilidad de hacer los estudios y ver si es un hígado graso, ¿no? Sobre todo si el paciente no cumple con el tratamiento, en esos casos con mayor razón todavía, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes mientras el paciente se refiere? Si es alcohólico, aunque es un poco difícil que un paciente alcohólico acuda a la consulta a decir, doctor, evalúeme mi hígado, quiero ver cómo está. Casi yo personalmente nunca me ha pasado. Entonces es un poco difícil que el paciente haga eso, pero si en el caso suceda, tienen que tratar de que suspenda el alcohol y referirlo acá al hospital, a gastro, para hacer estudios y a psiquiatría, obviamente, ¿no? Si hay diabetes, hipertensión o dislipidemia o paciente obeso, también referirlo a gastro, endocrino, si pudieran, a nutrición. Indicarle al paciente hasta que llegue acá al hospital, a veces demoran 2, 3 meses para ser atendidos, entonces indicarles la dieta baja en carbohidratos, que hagan ejercicio 30 minutos al día, o sea, en ese tiempo por lo menos que vayan bajando un poco de peso, ¿no? Porque es importante como parte del tratamiento para la esteatosis hepática, ¿no? Si es el caso de hepatitis virales crónicas, referencia a gastro, a infectología. Y si tienen una ecografía alterada o transaminasas o alguna enzima hepática, igualmente preferirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, en su primer nivel de atención, tratar de hacer con los pacientes para evitar que lleguen a cirrosis. Porque si llegan a cirrosis, no les vamos a dar ningún tratamiento definitivo, solamente tratar de que el paciente no se descompense, pero el tiempo de vida va reduciendo. Entonces, por eso es importante detectarlos antes de la cirrosis. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Excelente, doctora González. Le agradecemos por la intervención. Compunche Perú, Gobierno del Perú.